Polifonía Los Altos ha llegado a tus oídos, la estación con la mejor programación, los éxitos del momento y la información que quieres escuchar. Polifonía Los Altos en sintonía. Ponte en armonía con Polifonía Los Altos. Estudio y oficina, Colonia Centro, San Miguel, carretera Valle Jalo-Totitlán, en San Miguel el Alto, Jalisco. (18:01). Hola, hoy nuevamente les doy la bienvenida a este programa de Sentimientos en Voz Alta. Mi nombre es Patricia Hernández y los saludo emocionada y agradecida a todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de nuestras distintas plataformas digitales. Antes de comenzar el programa, quiero decirles que ya tenemos cartelera para Cinepolifonía. Recuerden que todo lo recaudado es para los enfermos renales y la Fundación Sari. El día de las funciones serán el día 27 y 28 de junio a las 10:30. El día sábado vamos a tener La Cabra de que cambió el juego. A las 2 de la tarde tendremos Los 13 Fantasmas. A las 6 de la tarde en la Hierba Alta. El domingo 28 de junio vamos a tener a Super Mario Galaxy. A las 2 de la tarde vamos a tener Avatar, Fuego y Cenizas. Y a las 6 de la tarde La Hora de la Desaparición. Los esperamos. Recuerden que es cada mes estas funciones y todo lo que podemos dar a la fundación y a los enfermos se nos va a regresar de alguna manera. Regresando a nuestro programa Sentimientos en Voz Alta, quiero decirles que es un programa donde tenemos conversaciones abiertas, honestas, pero sobre todo reales. Y hoy tenemos un tema muy importante que es el bienestar emocional, y para eso tenemos hoy a un invitado que viene de otro lugar, es una persona muy preparada, por eso nos emociona que podamos tener con él este tema. Su nombre es Jairo Franco Zavala. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal, Patricia? Muy bien, gracias. ¿Nos puedes platicar un poquito de todo lo que has estudiado y por qué creemos que eres el indicado para este tema? Porque vimos todos los títulos y todas las partes donde has estado y nos impresionó bastante, y creemos que va a ser un tema muy enriquecedor para todos los que nos están viendo y escuchando. Pues muchas gracias por estas palabras. Realmente yo soy de aquí, yo nací aquí en San Miguel Alto, estuve viviendo toda mi infancia, adolescencia, y por ahí en el año 2011 fue que yo tomé esa trayectoria, ¿no? Okay. Y estudié la licenciatura en San Juan de los Lagos, ahí estudié licenciatura en psicología, y posteriormente por ofertas de trabajo, por empleo, estuve moviéndome a diferentes lugares, ¿no? Trabajando principalmente en el DIF, en institución pública, y pues ha sido como todo un recorrido, toda una trayectoria. Pues estudiando siempre diplomados, estudiando cursos, capacitaciones, la maestría, y recientemente mi última preparación es especialización en terapia breve. Entonces, soy psicólogo, atiendo aquí en San Miguel, lunes y martes, y pues a grandes rasgos esa sería una introducción. Ok. Lo mencionaba que no te conocen porque a lo mejor, pues sí, en sí nada más estás poquitos días y no siempre es como que podamos ubicar a todas las personas. Por eso, para que tengan como presente ese dato de que aquí estás, que aquí das tu terapia, para que te lleguen a buscar. ¿Te parece si comenzamos con el tema? Sí, adelante. Gracias. ¿Qué significa el bienestar emocional? Bueno, vamos a hablar de bienestar emocional y como le comentaba hace un momento, el tema es muy amplio, ¿no? Pero bienestar emocional, tal cual, tomando las palabras como lo estamos diciendo, bienestar, si nos vamos primero por esa palabra, pues quiere decir de alguna forma estar bien, ¿no? Estar bien, en equilibrio, internamente, pues con tus emociones, porque ahí conectamos la siguiente palabra, ¿no? Entonces, es un estado interno de equilibrio emocional. Esa sería como la definición
sencilla, por así decirlo, ¿no? Y básicamente ese bienestar emocional pues va a tener como varios elementos que vamos a tener que conocer y desarrollar durante la entrevista, pues. Pero principalmente también está el concepto de inteligencia emocional, que me imagino que lo han escuchado más, y a partir de la inteligencia emocional pues entonces es comprender, conocer, comprender y de alguna forma manejar nuestras emociones, ¿no? Saber identificarlas y saber manejarlas para un, no control, sino precisamente como la palabra dice, manejo emocional, y no que las emociones nos manejen a nosotros, ¿no? O nos controlen a nosotros. A ver, ¿te parece si primero nos ayudas a identificar las emociones? Porque en sí escuchamos bienestar emocional, pero no sabemos cómo gestionar. Y el poder identificar, siento que ya vamos un paso adelantado para empezar a trabajar todo esto que es el bienestar. De alguna forma ese sería como el primer paso, el conocer, ¿no? Necesito conocer, como acabas de decir, cuáles son mis emociones, cuáles son las emociones, ¿no? Existen emociones primarias y emociones secundarias. Las primarias, hay una película por ahí, quien ya la vio, Inside Out o Intensamente, pero habla principalmente de miedo, enojo, tristeza, alegría y lo que es disgusto o rechazo. Esas son ya las emociones básicas que de alguna forma cuando somos niños, bebés, pues son como una forma de comunicarnos con el mundo exterior. Y a partir de ahí, conforme vamos creciendo, pues se van desarrollando emociones, las secundarias, que son emociones más complejas. Son emociones que llevan de alguna forma pues un estudio o un entendimiento que requiere pues tiempo, ¿no? Requiere aplicarnos a conocer o a aprender en qué consiste esa complejidad. Pero básicamente emociones primarias, emociones secundarias, y las primarias son 5, y de esas 5 es como un arbolito, ¿no? Se van surgiendo las demás. Ansiedad, angustia, celos, envidia, son emociones más complejas, pero que tienen la raíz en las emociones primarias. No hay emociones buenas ni malas, solamente son emociones, también tratarlas como tal, ¿correcto? Sí, es correcto. Realmente las emociones no son ni buenas ni malas, más bien son agradables y desagradables. Y de esa forma, si yo entiendo que las emociones desagradables no son malas, pues entonces también puedo tener un acercamiento a conocerlas y a aprender precisamente cómo reconocerlas en mí y cómo manejarlas en algún momento, ¿no? Porque lo que sí está como muy habituado es el tratar de evitarlas o el tratar de no mostrarlas, guardarlas, reprimirlas. Y desde ahí eso hace que parezca algo negativo, ¿no? Sí. Cuando en realidad la emoción tiene una función, está surgiendo o está presente porque hay algo interno que atender, ¿no? Una necesidad, una situación que manejar más que nada. Y ahorita que lo mencionabas, en sí solamente diríamos que hay una emoción buena o agradable, en cambio todas las demás. El de las primarias. De las primarias sí, de las emociones básicas, si lo cuestionamos o lo analizamos un poquito, tristeza, ¿no? Puede ser más desagradable. Hay personas que se sienten cómodas tal vez, pero es desagradable, ¿no? No nos gusta experimentarla. Enojo, disgusto o asco, rechazo, y finalmente miedo, ya son 4, son desagradables, ¿no? No nos gusta experimentarlas, no nos gusta sentirlas. Y alegría, pues obviamente sí nos gusta, ¿no? La alegría nos permite querer reproducir más o repetir más de eso que está provocando esa alegría. Pero todas las demás tratamos de evitarlas, tratamos de no sentirlas. De ocultarlas, reprimirlas de alguna forma. Y eso permite que también no las experimentemos libremente, ¿no? O sea, abiertamente de alguna manera. Entonces sí hay como un desbalance, ¿no? Solo una es agradable y las otras 4 son desagradables. Sí, porque solamente una es la que puedes mostrar, como quien dice, al mundo, y las otras las reprimes. Y cuando te toca sentir algo que tienes reprimido, ya no sabes cómo actuar delante de las personas. Y es este conflicto emocional, me imagino, ¿no? ¿Qué pasa? Pues más aquí entraría un factor muy importante, que es el factor social, ¿no? El entorno, el contexto. Normalmente en nuestra sociedad nos enseñan a no atender la emoción, no visibilizarla, o sea, sí me doy cuenta que estás enojado,
pero no te doy la oportunidad de validar esa emoción, de contenerla, de que se exprese, obviamente sin que se lastime a la misma persona o lastime a otras personas si hablamos del enojo, ¿no? Sí. Pero lo mismo pasa con la tristeza, como son emociones incómodas, muchas de las veces, más que nada es que no tenemos esa formación, esa preparación, ese conocimiento para poder acercarnos y contener, validar, simplemente acompañar en algunas ocasiones, ¿no? O bien dar alguna herramienta para manejarla, ¿no? Para que el niño, la niña, el adolescente o el adulto incluso, pues pueda sentirse escuchado, pueda sentirse visto, pueda sentirse acompañado, porque ese es meramente el trabajo de alguna forma. Sí. ¿Cómo repercute no tener un bienestar emocional, tanto social como en la casa? Porque obviamente no solamente tener bienestar emocional significa que voy a estar bien en alguna parte de mi entorno, sino es en general. Pero al no estar conscientes de esto, ¿cómo repercute? Pues es un tema precisamente que si hablamos de que tengo emociones y no las proceso o no las transito, se va a reflejar a lo mejor en tu agotamiento, va a haber un agotamiento físico, irritabilidad, vas a estar como más irritable de lo habitual, por así decirlo, o de las pequeñas situaciones de la vida diaria. Cierta desconexión emocional te va a llevar a veces a aislarte, porque no sabes lo que estás sintiendo, porque a veces las personas no se prestan como para la escucha o para el acompañamiento, entonces me voy a aislar. Tal vez probablemente haya una desmotivación para hacer cosas que son sencillas y que te gustan, a lo mejor te desmotiva y ya no te parece, no hay una motivación para hacerlas. Sí, que pierdes el interés en hacer cosas que antes te gustaba hacer. Antes te gustaba hacer, o en una cotidianidad dedicabas tiempo a hacerlo, ¿no? Okay. Y como hay un desbalance, hay de alguna forma un desequilibrio en el interior, pues vas perdiendo como esas rutinas que de alguna forma va conectado con la motivación, cuando estás en ese equilibrio, como que surge la alegría, y en la alegría quieres hacer muchas cosas, ¿no? O quieres intentar, o quieres probar, y todo te parece fácil, sencillo, hasta cierto punto, ¿no? Por hablar solo de la alegría, pero hay otras emociones también que son agradables, como la ternura, el amor, la tranquilidad, la paz, todas esas emociones que a veces tampoco identificamos fácilmente, pero que son secundarias, ¿no? También son complejas de alguna manera. Ok. Cuando no tienes este bienestar, también se refleja en la salud, porque muchas veces escuchamos que a alguien le duele algo o que está enfermo y es porque está pues reprimiendo emociones o no conecta bien lo que siente con lo que está haciendo. El bienestar emocional también en esta parte es importante, porque el estar bien dentro se nota. Sí, o sea, al final hay yo me quedé como en la parte de lo cotidiano, ¿no? Pero si eso no se atiende, va a generar un desgaste mayor, obviamente físicamente, se vuelve una sintomatología más clínica, que ahí es donde entra de alguna forma el atender esa sintomatología, porque para que no haya un desgaste mayor, porque nos puede llevar, como seres humanos, otra de las emociones que surgen es la ansiedad y el estrés, ¿no? Entonces hay cosas que nos estresan en el día a día, y en ese llevar un estrés prolongado, un estrés por mucho tiempo, se puede volver un estrés crónico. Y cuando ya es un estrés crónico, pues claro que va a haber una sintomatología física que está tratando de explicar o demostrar todo aquello que no nos atrevemos a hablar, ¿no? Todo aquello que nos guardamos, pero el físico lo está visibilizando, lo está haciendo presente de alguna manera. Entonces ahí entra esta parte, hay un dicho, ¿no?, que dice, cada quien sabe lo que trae en su costal. Sí. Sí, pero al mismo tiempo también se visibiliza, ¿no? Que ese agotamiento, esa irritabilidad, ese aislamiento, tú lo empiezas a notar como en la persona. Y desde ahí pues ya son indicadores de que probablemente hay una represión emocional, me guardo las emociones, no las comparto, no las hablo, y por eso es muy importante pues también identificarlo, ¿no? La parte física ya es cuando hemos dejado pasar tiempo y no estamos atendiendo precisamente pues a un manejo emocional, de canalizar ese enojo, canalizar esa tristeza,
pues para que se exprese finalmente, ¿no? Para que surja y salga. Entonces llega un punto en que se vuelve ya una sintomatología más clínica y ahí es cuando tenemos que atenderlo definitivamente, ¿no? Así como nos atendemos con el médico, a veces una herida que no cuidamos, pues esa herida se puede infectar, se puede complicar y llega un punto en el que dices, pues ahora sí tengo que ir, ¿no? Entonces, sí, ya me duele, ya no aguanto el dolor. Así es. Por decirlo de alguna manera. Lo mencioné porque tal vez algunos no tienen conciencia que las emociones también afectan a llegar a tal grado de una enfermedad. Porque si bien no tienen el conocimiento, entonces no van a creer que al tratar las emociones pueden como subsanar esta parte. El entender como bienestar emocional lleva más, es más profundo de lo que solamente pensarían, que como lo dices, una depresión o una ansiedad no solamente es eso, sino trae una serie de enfermedades, trae una serie de problemas y que al final no solamente me afecta a mí, sino a todos los demás. Aquí entra, creo que estás abriendo la puerta para ampliar la parte, digamos que el concepto de bienestar emocional, ¿no? Es un estado de equilibrio interno, pero obviamente somos seres sociales, estamos en diferentes entornos. Entonces, se ha dado mucho este concepto, por ejemplo, de salud, que es salud física, y sí son factores que hay que considerar, ¿no? La alimentación, la higiene del sueño, el ejercicio, el moverte de alguna manera, eso contribuye a tu bienestar emocional. Y normalmente nos vamos como por esa línea, ¿no? De la salud es que hagas ejercicio, que te alimentes bien y que duermas bien. Pero es mucho más complejo porque entran las relaciones interpersonales en los diferentes entornos. Familia, sociedad, vecindario, trabajo, desde luego, ¿no? Y muchas de las veces surge ahí el donde no me puedo expresar. No me puedo expresar con mi familia o no me puedo expresar en lo laboral y empiezo entonces a guardar silencio y a acumular tensiones, fricciones, conflictos y desde ahí pues entonces obviamente no hay un equilibrio interno, ¿no? Hay enojo, hay tristeza, hay ira, hay una serie de emociones que siempre se acompañan, esa es la otra parte, o sea, no es como que sea una sola emoción trabajando, sino que hay un grupo de emociones a la par donde precisamente son desagradables y obviamente pues no me puedo expresar así con mi mamá, ¿no? O con mi hermano mayor o con mi jefe o qué sé yo. Entonces comienza el reprimirme, guardarme las cosas, pero comienza también la sintomatología del malestar, ¿no? No tengo ganas, no quiero hacerlo, me aíslo, entre otras situaciones que a veces se van acumulando, ¿no? Entonces la parte social, el entorno, influye muchas de las veces para poder expresar o en este caso reservarme, ¿no? Las emociones principalmente. Ok, por ejemplo, retomando lo que dices, el no estar bien en el trabajo. Dicen, lo que pasa en tu trabajo debes de dejarlo ahí, no traerlo a la casa y viceversa. ¿Cómo se puede hacer eso? Porque al final no lo dejamos en donde pasó. Siempre lo cargamos y eso afecta en otro lado y en ese otro lado y así. Mira, yo escucho mucho esa frase y yo digo, bueno, creo que quien lo puede hacer es porque efectivamente ya trae todo un manejo emocional, una inteligencia emocional desarrollada. O sea, ya es como que, a ver, esto no es de aquí, esto o sea, separas, ¿no? Pones límites, que es uno de los temas que abordo en mis círculos. Y al poner límites personales, en tu vida personal, pues vas a ser capaz también de ponerlos en el exterior, ¿no? Pero muchas de las veces, todo eso, llegar a ese punto es un trabajo, o sea, no es como que lo sé hacer ya, ¿no? Porque la realidad es otra. Tienes un problema en el trabajo, o tienes un problema en la escuela, o qué sé yo, en las diferentes áreas, te vas a ir a dormir pensando en esa situación, tratando de encontrar una solución, tratando de resolverla, ¿no? Y ahí entran en juego las emociones, cómo lo estoy queriendo resolver, ¿no? Desde el enojo, desde el miedo, desde la tristeza. Y muchas de las veces pues es donde empieza también el mecanismo del pensamiento. Empiezo a sobrepensar, empiezo a buscar soluciones que tal vez
ni siquiera son reales, surgen del pensamiento, que es uno de los elementos también del bienestar emocional, el elemento cognitivo, ¿no? Tengo que ser capaz también de cuidar mis pensamientos, porque si no, internamente puede surgir un pensamiento que alimente emociones desagradables y que desate una ansiedad o desate más estrés del que ya estoy experimentando. Que en lugar de darle solución, empeoraría las cosas. En lugar de darle solución, que eso es lo que intenta el cuerpo, la mente, de alguna forma, probablemente esté creando escenarios que no existen, ¿no? Que se le llama un poquito el pensamiento catastrófico, ¿no? A veces lo llevamos a los extremos. Sí. Entonces, más que hacer eso, trataríamos de buscar qué emoción estoy sintiendo, identificarla, obviamente al reconocerla, nombrarla. Ya en el momento en que la nombras, surge en ti una sensación. A lo mejor no se baja la intensidad, bueno, se baja la intensidad, no desaparece la emoción, pero el simple hecho de nombrarla, de reconocerla, estoy preocupado, estoy sintiendo esto, eso hace que se baje la intensidad de la emocional, de la emoción que estás sintiendo, ¿no? Y desde ahí, una vez que la regulas, entonces puedes pasar más al pensamiento racional. A ver, esto que me está sucediendo, ¿no será que lo estoy exagerando porque tengo miedo? ¿No será que estoy llevando a lo mejor un pleito, un enojo, a querer terminar la relación porque estoy enojado? Entonces, cuando decides desde la emoción, es muy probable que todo se complique. Pero si manejas la emoción y si la emoción la regulas, obviamente baja la intensidad, entonces puedes dar paso a pensar con más claridad, que es el elemento de la cognición, ¿no? ¿Cómo estoy interpretando esto que está pasando? Porque es una interpretación que tu cuerpo hace, que tu mente hace. Y a partir de ahí, pues sí, ya lo racionalicé, ya pienso más claras las cosas. Ya veo más claro, no era tan así como no creía. Era como yo lo pensé, como yo me lo imaginé. Entonces, a partir de ahí viene la acción, que sería tomar decisiones, ¿no? Pero ya hiciste un trabajo previo con la emoción, para no actuar desde la emoción, que nos lleva a veces a complicar algo que era más sencillo, ¿no? Por dar un ejemplo. Sí. ¿Te parece si vamos por los pasos para tener un bienestar emocional? Porque si bien lo dijiste que al actuar bien, bueno, al actuar ya con calma y eso, es porque tienes una inteligencia emocional, pero para llegar a tener la inteligencia emocional ya llevas un proceso. Pero ahora que ya reconocimos una emoción, los pasos para empezar nosotros a estar bien y a este bienestar. Pues son más que pasos, siento yo que son una serie de elementos que hay que ir integrando en nuestra persona, ¿no? Okay. Porque finalmente sí es muy importante la salud física, sí es muy importante obviamente la alimentación. Cuando no te alimentas bien, pues estás también de alguna forma contribuyendo a que todo tu sistema que procesa esa comida, pues también te fatiguen, ¿no? Se desgasten. Entonces desde ahí surgen también emociones. Entonces sí, cuidar la alimentación, obviamente, cuidar el sueño, la higiene del sueño, porque últimamente, al menos en mi consulta, es muy común personas que no duermen bien, ¿no? Y que están, precisamente ahorita tomé el uso del celular, el escroleo, el estar como con muchos estímulos visuales, muchos estímulos de pensamiento. Entonces, a partir de ahí, si no cuidas tu sueño, pues también el descanso no es reparador, no descansas, ¿no? Entonces, esos elementos de la salud física son muy importantes cuidarlos. La parte del ejercicio físico, aunque sea caminar, salir a correr, moverte, ¿no? Tener movilidad, eso ayuda bastante también al bienestar. Pero ya hablando pues del tema de inteligencia emocional, el primer paso siempre va a ser conocer y querer aprender, ¿no? Porque finalmente no nos enseñan o no nos educan. Ahorita creo que ya es como más visible, más común ver temas de inteligencia emocional, temas de bienestar emocional, pero al final se trata de conocer conceptos, tener información a la mano, para entonces yo poder usar esos conceptos y reconocer pues esas emociones, ¿no? De repente yo aplico en mis círculos, ¿cuántas emociones conoces, no? Y nos vamos o nos quedamos con las más básicas. Pero hay muchas otras que de repente no las conocemos, o sí las conocemos, pero no usamos tanto los términos. Y el hecho de conocerlos, de tener vocabulario emocional,
facilita el identificarlas, que ese es uno de los primeros pasos, ¿no? Poder reconocer lo que siento. Entonces, si estoy conociendo, si me estoy informando, voy a poder entonces tener vocabulario y voy a poder reconocer y nombrar eso que siento. La otra parte sería pues la aceptación. A ver, estoy enojado, lo acepto, estoy enojado, ¿no? Tengo miedo, lo acepto. Por ejemplo, estás enojado, te hacen la pregunta, ¿tengo derecho a estar enojado o no tengo derecho a estar enojado? Siempre existe el derecho a estar molesto. Ya que lo piensas, dices, bueno, a lo mejor no era tanto, pero el derecho de tus emociones las tienes tú. Tienes el derecho a sentir lo que sea que estás sintiendo. Okay. Esa es la parte de validar la emoción, porque finalmente sentir no lastima a otras personas. A lo mejor si te lo guardas sí te puede esa parte contigo mismo, ¿no? Surgen otros comportamientos que pueden ser dañinos, pero finalmente sentir la emoción, validar la emoción, incluso las otras personas te lo pueden decir, ¿no? Oye, es que te veo muy enojado, o sea, pues sí, estoy muy enojado, ¿no? No lastima. Lo que lastima muchas veces es el comportamiento, porque me dejo llevar por ese enojo, porque me dejo llevar por ese miedo, porque me dejo llevar por la emoción, ¿no? Entonces es muy importante reconocerla. Entra esta parte de la cognición. A ver, cuando Jairo está enojado, ¿qué hace, no? Cuando Patricia está enojada o siente tristeza, ¿qué hace, no? Porque ahí entonces empieza el autoconocimiento. El autoconocimiento es darme cuenta qué cosas me enojan, qué cosas me ponen triste, qué cosas... Porque las emociones son, así como son diversas, también en la forma en que las personas las interpretan o la forma en que las personas las viven, pues también es muy diversa, ¿no? Hay quien se enoja y llora, pero también hay quien tiene miedo y llora. O sea, es como una forma o un mecanismo que tu cuerpo aprende y a partir de ahí expresa de esa forma la emoción, ¿no? Hay quien se enoja y golpea la pared, pero ahí ya hay una lesión o autolesión, ¿no? Entonces ese tipo de comportamientos ya son como de precaución, de cuidado. Okay. Entonces puedo que con la emoción me lastime yo o lastime a otros, y eso sería un comportamiento pues que definitivamente no sería sano, ¿no? Entonces la expresión de tus emociones, tendremos que identificar esos comportamientos que muchas de las veces no son sanos, para prevenir. La palabra creo que aquí es prevención. Prevenir precisamente que se complique o se convierta en algo diferente o más complicado, ¿no? Entonces, el poder reconocerla y poder decir, estoy muy enojado, valido mi enojo, hago a lo mejor algo que me ayude a expresarlo, a sacarlo, pero cuidando... Sin lastimar al otro. Y no lastimar al otro, ¿no? Y desde ahí creo que eso también es muy viable en la infancia, ¿no? Si el niño o la niña... le valida su enojo. Te veo muy enojada, muy enojado. ¿Quieres ir a gritar allá afuera? No sé, o sea, como una forma de... Sí, quiero ir a gritar. Bueno, ve y grita, ¿no? Pero no está atacando, no está tomando acción con personas o consigo misma. Y esa es la parte que cuidamos o que buscamos, que el bienestar emocional es, tengo derecho a enojarme, tengo derecho a sentir las emociones, pero no tengo derecho a maltratar al otro o a lastimar al otro, ¿no? Okay. O a comportarme a veces de manera más conflictiva, por así decirlo. Entonces el derecho a sentir todas las emociones, por incómodas que sean o por desagradables que sean, lo tenemos todas y todos. Y finalmente detrás de una emoción hay una necesidad. Muchas de las veces cuando lo vemos así, a ver, está muy enojada. ¿Por qué está enojada? Bueno, creo que necesita descansar porque está muy cansada, ¿no? O creo que necesita comer porque tiene hambre, o creo que necesita... entran ahí una serie de situaciones a veces de la vida diaria que sí son como del momento, ¿no? Es que tenía hambre, es que tenía sueño, pero a veces sí es como, no, es que vine acumulando una serie de situaciones que finalmente te están desbordando, ¿no? Te están llevando al desgaste, al estrés crónico, al burnout, que es una palabra también, ¿no? El burnout es el desgaste ya cuando llegas al límite. Y que cuando ya llegas al límite tu cuerpo se enferma o tu cuerpo dice ya, hasta aquí, ¿no? Es una forma como de apágate para recuperar energía, para recuperarte. Sí, porque de alguna manera mandaba las alertas, pero pues en la vida diaria o las necesidades que tenía no era como que prestan atención a eso, hasta que existe, como mencionas, un desborde emocional. ¿Qué tan dañino es esto? Pues es como todo, de alguna forma, bueno, digo como todo porque en el sentido de
qué tanto me expongo a esas situaciones, ¿no? Si yo tengo ya un estrés y ese estrés lo sigo, no hago nada, o sea, me sigo exponiendo a ese estrés, pues obviamente va a ser muy dañino, ¿no? Es cuando surgen situaciones, de alguna manera que dices ya, o sea, por ejemplo, a lo mejor en un trabajo, ¿no? Dices, pues ya, renuncio, ¿no? Es como... Sí, lo más común. O con la pareja, ¿no? Sabes que pues ya, o sea, terminó la relación, ¿no? O en la familia también, pues sabes que ya no te visito, ya no voy, ¿no? O sea, llegan situaciones que ya el límite se coloca porque es necesario para salvaguardar tu integridad, para salvaguardar tu bienestar, o sea, de alguna forma. Y poder también, entonces, como entrar en este proceso de recuperarte, recuperar esa energía, recuperar la motivación, recuperar las actividades que te gustan hacer. Probablemente también se le llamaría de alguna forma duelo, ¿no? Es cuando entras al duelo, porque no necesariamente un duelo nos lleva al tema de la muerte, sino al tema de cuando terminas situaciones ya complicadas, desgastantes en tu vida, es vivir un duelo. O sea, por mucho que yo quiera seguir aquí o por mucho que a mí me guste esto, si me está desgastando, si me afecta en el sueño, en la alimentación, porque a veces también mi hambre te da, ¿no? Sí. O si ya me está afectando a nivel relacional, son relaciones que del simple hecho de ver que voy a ver a esta persona, que voy a estar en esta situación, ya tu estómago te está diciendo, ¿no? El rechazo, o el dolorcito de cabeza, o sea, son, como bien lo mencionaste, son como alertas que se encienden, que si escucháramos más a nuestro cuerpo, creo que esa es la parte de las soluciones, ¿no? A ver, si mi cuerpo está sintiendo esto aquí, o acá, es un mensaje. Entonces necesito, así como nos llega en el celular, ¿no? Necesito abrirlo, necesito verlo, checarlo. Y no lo voy a dejar acumular como las notificaciones que se acumulan hasta que llega un punto en que también se te pierde, ¿no? Se te pierde los mensajes o se te pierde, por poner ejemplo, el celular, que creo que también eso ayuda. Incluso en el celular, tomando ya esa referencia, cuando hay mucha saturación de estímulos y esos estímulos son muy desagradables y no los trabajamos, pues es como cuando tu celular ya está a tope, ¿no? Y dices, ¿y ahora qué elimino? ¿Qué borro? Y cuesta de alguna manera identificar de qué de todo eso que dejaste acumular es importante y que no es importante. Que es importante y no es importante. Entonces es importante también generarlo, la parte del bienestar emocional, como un hábito. O sea, no voy a esperarme a que este es el vaso, ¿no? Y se llene. Voy a actuar cuando esté a la cuarta parte o a la mitad, ahí ya entro y tomo acción, ¿no? Pero si yo lo dejo pasar y lo dejo pasar y lo dejo pasar y se va llenando ese vaso, pues sí, llega la gota que derrama el vaso y es cuando de repente te dicen, uy, ¿por eso lloras? Pues no lloro por eso, lloro porque traigo una serie de situaciones acumuladas, pero esta fue la gota que hizo que se derramara el vaso, ¿no? Me gustaría regresarme un poquito a lo que dijiste, del que a veces cuando existe este agotamiento, terminas relaciones que a lo mejor no querías terminar. Por ejemplo, con la familia. Muchas veces creo que hay fracturas dentro de una familia y cuando ya pasa el tiempo piensas, no era para tanto, pero ya no puedes volver a arreglar esa relación de alguna manera. Entonces sí afecta el que vayas como guardando todas estas emociones y no tratarlas ni ponerles cara. Okay, aquí acabas de dar como en un punto importante. Sí puedes arreglar, pero es como cuando pasa un huracán, ¿no? Es todo el desastre. Es muy dices, complicado ya. Tengo que arreglar todo eso, pero precisamente ese es el siguiente paso del bienestar emocional. O sea, una vez que ya reconocí mis emociones, una vez que ya manejo esta parte del pensamiento racional sin tanta intensidad emocional, pues entonces puedo pasar a canalizar esas emociones en algo que me ayuden a construir y no a destruir. Que ya es, o sea, si finalmente ya tengo una situación, que ahí entran otras emociones complejas, ¿no? El resentimiento, el rencor, todas esas emociones que son, se arraigan, ¿no? Como que echan raíces de alguna forma. Ahora, y eso a veces en un plano de una generación, ahora a veces si traemos temas generacionales, se vuelve como más complicado. Pero entra la parte de entonces, si yo sé canalizarlo para construir
que ahí entran muchas formas de canalización para las emociones, pues el deporte, el arte, actividades que te invitan como a despertar tu pensamiento creativo, tu pensamiento crítico en cierta forma. Entonces voy a poder ser capaz de desarrollar empatía. Y si desarrollo empatía, entonces puedo reconocer en los demás sus experiencias porque yo ya las he vivido, ¿no? Ya sé cómo, a lo mejor no es igual, pero ya sé que si está enojado, a ver qué necesito yo cuando estoy enojado, que me dejen solo. Ok, entonces lo dejo solo, ¿no? O sea, o doy chance de, empiezo a ofrecer lo que de alguna manera, pues a mí me costó trabajo llegar a eso, ¿no? Porque no reconocía anteriormente. Pero a partir de ahí entra también, pues ya el bienestar emocional como un desarrollo de habilidades, que aquí no las he mencionado, pero la empatía ya sería una, la comunicación, el poner límites, pero poner límites de manera sana, no yéndote como a los extremos. Pero más que nada la comunicación, y ahí yo promuevo mucho la comunicación no violenta, porque el tema de la comunicación es, bueno, si yo tengo una necesidad y por esa necesidad que no me satisfacía el otro, porque yo creía que el otro me la tenía que satisfacer, terminé la relación, entonces pues empiezo a reunir como el momento, las circunstancias, los elementos, para yo comunicar esa necesidad al otro. Oye, de verdad que a lo mejor exageré, terminé la relación o dije cosas muy ofensivas, pero esta es mi necesidad, esto es lo que pasa conmigo, y hablo desde el yo, ¿no? Para mí esto es importante, quiero mejorar o quiero recuperar, pero entra precisamente ponerte a limpiar, aunque haya sido un desastre así, pero empezar a mostrar. Obviamente la otra persona trae sus emociones, pero tú no puedes hacer nada sobre las otras emociones. Tú controlas o tienes cierto control, cierto dominio sobre hacerte responsable de tu bienestar emocional, pero la otra persona tiene que trabajar lo suyo, ¿no? Pero al ver que trae una disposición, que hay empatía, que hay una comunicación más clara, más puntual, entonces la otra persona puede mostrar apertura, ¿no? Va abriéndose como a ver, vamos, surge el diálogo, la comunicación, que esa es una de las habilidades o herramientas que hoy en día necesitamos trabajar, ¿no? Mucho. Ahorita mencionaste las necesidades. No significa que el que yo tenga ciertas necesidades, el otro las tiene igual que yo, o que el otro va a poder cumplir con mis necesidades. Bueno, aquí es complejo y nos podemos perder muy fácil, porque efectivamente a veces hay necesidades que se contraponen, ¿no? Al momento de tratar de comunicarnos. Yo manejo el modelo de este autor, Abraham Maslow, de las necesidades, su pirámide de necesidades humanas, que básicamente abajo están las necesidades físicas: necesito comer, dormir, ir al baño, descansar, todo lo que tiene que ver con lo físico. En un segundo nivel están las necesidades de seguridad: tener una casa, tener un trabajo, formar parte de una familia, tener como sentirme seguro, ¿no? Un tercer nivel están las necesidades de estima, de aprecio, necesidades sociales, de pertenencia, de familia, de decir, pertenezco a este grupo, ¿no? O pertenezco a este lugar. El nivel de estima, que sería cuarto, donde necesito pues que esa familia también me quiera, me esté conmigo, me reconozca, y yo quererlos a ellos, ¿no? Okay. Y finalmente un quinto nivel, que es el nivel de autorrealización. O sea, después de todas esas necesidades, también necesito querer tener objetivos, metas, desarrollarme y aportar, ¿no? A la comunidad, a la sociedad, y sentirme realizado, sentir que puedo de alguna forma superarme, desarrollarme, ¿no? Entonces, hablando en ese pequeño esquema, que hay otros que son más complejos, pues de alguna manera puedes decir, esta persona tiene una necesidad física, tiene que ir al baño, tiene que comer, y por eso está actuando probablemente así en este momento, ¿no? Por justificarlo de una manera. Pero otra necesidad a veces de pertenencia, de reconocimiento o de estima son más complejas, son más difíciles. Y desde ahí entonces sí es importante primero identificar las tuyas para poder saber que el otro probablemente tiene una diferente a ti, ¿no? O a lo mejor mi necesidad es que me escuche, que me valide, pero su necesidad de él es ahorita es retirarse, sepa tiempo o espacio, ¿no? Como una forma. Y cuando entiendes eso, pues también buscas como los elementos para decir, bueno,
en otro momento yo comunico mi necesidad, en este momento no. Okay. Pero es muy dinámico, esa es la palabra, porque sí va a depender mucho de la situación, del contexto, y obviamente tanto externos como internos de la persona. No sé si ya me fui mucho por otro lado. Pero... No, sí, es que como lo decíamos al inicio, sí es muy complejo y muy amplio el bienestar emocional, porque no solamente trata de emociones, sino ya vimos emociones, habilidades, necesidades, que a lo mejor no vinculamos lo que es el bienestar emocional con una necesidad. Pensaríamos que nada más es como de trabajar mis emociones y no tanto como qué necesito para yo estar bien o qué necesito yo para estar feliz o para no estar de tal manera. Y es donde yo creo que nos perdemos un poco, porque queremos trabajar las habilidades como lo mencionabas, pero no reconociendo nuestras necesidades de alguna forma. Sí, que en el tema de necesidades es muy importante, una necesidad que se satisface, ¿cómo te sientes? Una vez que dices, a ver, tenés esta necesidad, ya la satisfacé, ya está satisfecha, ¿cómo reaccionas? ¿Qué haces, no? No, pues ya te sientes feliz. Ya sonríes, en paz. Te sientes feliz, en paz. Una necesidad no satisfecha que te hace pensar, ser y accionar, ¿no? Sí, ya estás enojado y frustrado, dependiendo de la necesidad que tienes en ese momento. Dependiendo de esa necesidad. Entonces, y también a veces de ciertas características de tu personalidad, porque hay quien tiende mucho a la acción, hay quien tiende mucho a reprimirse, a guardarse, a no expresar. Entonces va a variar, ¿no? Pero al final esas necesidades nos están dando ese mensaje de, como seres humanos somos un organismo, entonces ese organismo va a tener necesidades de cuidado, que esa es otra palabra que podríamos agregar a los pasos, ¿no? Uh-huh. Un autocuidado personal, pero que sea un autocuidado obviamente reconociendo y validando tus necesidades, tus emociones, y a partir de ahí pues también creo que eso es difícil, no es tan fácil. Me siento, analizo y digo, creo que tengo una necesidad de pertenencia o tengo una necesidad de reconocimiento, como que lo vamos sintiendo, pero no lo hacemos consciente, ¿no? No lo hacemos. Sí, siento que no le ponemos el nombre, porque muchas veces decimos, siento algo o me siento, no sé, raro, por decirlo de una manera, pero cuando nos preguntan qué raro o qué es lo que sientes, no sé, porque no tenemos el conocimiento. Y ahorita que dices el de validación, no sabemos que necesitamos esa parte, porque a lo mejor no nos enseñaron a eso, pero en sí desconocemos mucho. Se desconoce mucho y también creo que a veces lo hacemos inconscientemente. O sea, sí hay una validación, pero no se menciona, no se le pone la palabra, ¿no? Pero es precisamente cuando surge esta empatía de decir, oye, te veo estresado, ¿qué necesitas, no? ¿En qué te ayudo? Y ahí está como esa forma de que a veces no necesitas que te ayuden, pero que te lo digan, sí. Ya es como esa forma de, mira qué padre, pensó en mí, ¿no? O se dio cuenta. Y eso ya hace que baje, ¿no? O de repente otras personas, por eso digo que la parte de nombrar la emoción es no sanadora, pero te encamina hacia la sanación, porque dices, ya sé lo que tengo, ¿no? Ya sé lo que me está pasando. Y obviamente trae el manejo de la emoción, pero la forma de nombrarla, y creo que aquí entra mucho la parte, pues a lo que me dedico, ¿no? La psicoeducación, poder adquirir vocabulario nuevo, y entre comillas nuevo, porque a veces sí lo escuchamos, y más ahorita en las redes, pero a veces también entra el peligro que lo distorsionamos, ¿no? O creemos que es una definición y realmente no es así, ¿no? Entonces es como desarrollar esa parte educativa, es como ir a la escuela, ¿no? Aprendizajes nuevos, esa palabra que es nueva para mí, a ver cómo la entiendo, cómo la puedo aplicar en mi vida. Y a partir de ahí muchas de las veces hasta que hay un momento de experiencia, ¿no? Ya cuando vives una situación y dices, esto es validación, me acaba de validar, ¿no? Entonces como que... Sí. Pero eso también es parte como de un proceso. La intención, en este caso yo trabajo con 5 círculos y cada círculo es desarrollar o conectar con una habilidad, pero son habilidades o herramientas que se correlacionan. O sea, tú trabajas límites y se trabaja autoestima, se trabaja emociones, se trabaja
Trabajas emociones, se trabajan límites, se trabaja autoestima. De alguna forma conectas precisamente con tus necesidades, ¿no? El tema de los límites, por ejemplo, es pues conocer cuáles son tus límites. Pero a veces se dificulta porque ¿cómo voy a saber cuáles son mis límites si a mí siempre se me exigió desde pequeño que diera más de lo que debería dar, ¿no? O que si no estaba ahí, pues me iban a regañar o me iban a castigar. Sí. Pues hay un tema profundo también en tema de límites, pero que cada una de las habilidades, si la vas desarrollando, se fortalece. Por eso se llaman círculos, para fortalecer todo tu bienestar emocional. Ese es el título de los círculos, porque cada uno, al desarrollarlo, al fortalecerlo, pues contribuye a tu bienestar emocional. Lo que sí, pues es que es mucha chamba, ¿no? Es mucho trabajo en el tema de decir, a ver, quiero hacerme responsable o quiero hacerme cargo de mi bienestar emocional, necesito sí o sí empezar a cuidarme en lo físico, en lo mental, en lo emocional, un concepto de salud, pero más integral, no solo salud física, ¿no? Más general. ¿Cuántas personas llegan a ti buscando esta parte del bienestar emocional? Porque siento que llegamos más por un problema que por buscar en sí la salud pues emocional. Siempre nos enfocamos como en esta parte, o una persona que llega con depresión. ¿Han llegado personas a ti buscando solamente que las ayudes a la educación de sus emociones? Bueno, aquí sí tendríamos que separar, creo que esta parte, hay una pregunta por ahí sobre, un trabajo preventivo que yo hago son los talleres. Okay. Cuando hablamos de talleres es prevenir, o sea, es básicamente darle algunas herramientas prácticas a la persona que se lleva y que si las aplica, de verdad funcionan, o sea, es cuestión nada más como de aplicarte. Es como ir al gimnasio, pues si vas al gimnasio todos los días se nota. Pero si vas al gimnasio una vez al mes, una vez cada 15 días, pues también no se nota, ¿no? Por eso se desarrolla, es como un músculo, ¿no? Sí. Pero en tema ya clínico, en tema ya de consulta, obviamente llegan las personas a veces ya con una situación desbordante o una situación de repente, aquí entra la parte pues que la vida misma no nos prepara, pero puede ser un trauma, que un trauma es un evento inesperado, un evento sorpresivo, con un impacto emocional muy fuerte, un accidente, una muerte, una pérdida de algún tipo. Eso genera un trauma, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente una depresión que tiene que ver con asuntos del pasado que no se han tratado, que no se han trabajado, un trastorno de ansiedad ya acentuado, o sea, una ansiedad que te incapacita, que no te deja hacer cosas, trastornos de pánico que ahorita también están como más visibles y más comunes de escuchar, ¿no? Un trastorno de pánico que igual te incapacita y que igual requiere ya un proceso, un acompañamiento, pues no solo de pocas sesiones, ¿no? Sino más elaborado. Yo sí trabajo con terapia breve, la especialización básicamente son pocas sesiones, precisamente tratando de reducir el costo, la economía, que de repente se vuelve un tema, y también el acceso. Pero al final, quien llega a mi consulta sí puede traer una situación de todas esas que te mencioné: trauma, depresión, ansiedad, estrés crónico, un detonante en la familia de alguna situación, temas de violencia, etcétera, ¿no? Es muy amplio. Pero también surge, que es la otra parte del bienestar emocional, consulta que llega y que dice, bueno, es que yo solo quiero mejorar mi comunicación, ¿no? Quiero más herramientas para mejorar mi comunicación, o tengo ciertas situaciones laborales o en la familia que me gustaría sobrellevar mejor, ¿no? Ya las sobrellevo, pero me gustaría sobrellevarlas de otra forma. Entonces, a partir de ahí, creo que también eso ha cambiado. No es esperarse solo a que llegue ya ahora sí que, como dicen, ¿no?, la lumbre a los aparejos, sino que ya en tema de prevención puedes empezar este autoconocimiento personal, irlo desarrollando, irlo trabajando, y si quieres acelerarlo, pues ve a terapia, ¿no? Es una forma de, ya en terapia hay una atención más personalizada, hay también un plan de trabajo, hay una estructura, una metodología en base a las necesidades detectadas en la primera sesión o a lo largo de las primeras sesiones, ¿no? No es tan general como en el tema de los talleres. Entonces, para la consulta sí se requiere ya como
esa atención personalizada y ese proceso, porque se inicia un proceso, ¿no? Que muchas personas lo terminan, hay quienes no lo terminan, precisamente porque empiezan como a ver lo que hay que trabajar. Y la parte del bienestar emocional es responsabilizarte de tus emociones, de tu equilibrio interno, ¿no? Que desde ahí a veces cuesta trabajo, ¿no? Hacerlo consciente y dar ese paso como a decir, bueno, quiero fortalecer esto, ¿no? O quiero mejorar esto. Y también hay ciertas situaciones sociales que no dependen solo de un proceso terapéutico, van más allá, ¿no? Y más hoy en estos tiempos, situaciones de violencia, situaciones de abuso, situaciones de opresión o qué sé yo, pues obviamente a veces la terapia es como una forma de acompañar, pero también se requieren soluciones sociales, políticas, entornos seguros, prevención, hablando de prevención, trabajar prevención comunitaria, prevención en muchas esferas. Entonces, ahí también es como delimitar, ¿no? Por mucho bienestar social, emocional que yo quiera tener, si hay situaciones sociales latentes que afectan y me generan ansiedad, me generan estrés, pues difícilmente voy a poder lograr ese bienestar emocional, ¿no? Logro una estabilización, una regulación, pero si sigo revolviendo a ese contexto, a esa situación, pues es complicado, ¿no? Entonces, el que tengamos nosotros habilidades emocionales y eso, el no tener una seguridad social, sí influye en nuestro malestar. Hay por ejemplo, hay una frase que surgió a partir precisamente por la OMS, ¿no? De no puede haber salud, porque la salud era como salud física, salud. No puede haber salud si no hay salud mental. Entonces ahí entraba el tema emocional, el tema de la gestión interna, ¿no? de las personas. Pero recientemente surge también esta parte de, bueno, y no puede haber salud mental si no hay salud social. Tiene que haber también salud social, ¿no? Espacios donde puedas recrearte, donde puedas ir a experimentar y que a través de el arte, la cultura, el deporte, qué sé yo, cualquier actividad que implique moverte, obviamente hablando de movernos, esas emociones puedan expresarse. Porque hay personas que no tienen acceso a un proceso terapéutico, por ejemplo, ¿no? Pero que yo pueda ir a la cancha, o que yo pueda ir al salón de baile, o que yo pueda tener esos espacios, me permiten la expresión emocional. Por eso es que el arte, por ejemplo, surge, si te das cuenta, los artistas o las personas que han creado una película, un libro, pues es porque vivieron situaciones, un trauma o algo muy complejo, y expresó a través de su obra esa emoción, ese sentimiento. Ese sentir. Entonces, la parte social, claro que es un factor muy importante, y sí hay que tomarlo en cuenta. A veces también decir mi equilibrio interno, y por mucho yoga o por mucha meditación, o si vivo en ciertas situaciones difíciles constantemente, pues obviamente va a haber una repercusión, ¿no? Entonces la parte social, que esa es otra, las relaciones interpersonales que no están del todo bajo nuestro control, pues influye, ¿no? Sí influye muchas de las veces. Sí, vaya que sí está muy amplio el tema, porque en sí, yo creo que no tenemos el conocimiento de todo lo que influye, y el que podamos llegar a un círculo o un taller como los que tú impartes, sí nos da esas herramientas. Justo en los programas pasados hemos tocado el tema de tanatología, de constelaciones, de terapia psicológica, pero también que poder incluir todo este tipo de cosas y que nos ayude en nuestro proceso y en nuestra persona, porque si bien lo que vamos aprendiendo en cada lugar son herramientas para vivir mejor. Y me llama mucho la atención los círculos que tú impartes, porque en sí nos das como esas herramientas en breve, con lo que salimos de tus talleres o de tus círculos, es como, tengo esta herramienta, me va a servir para esto y para esto. Por lo que mencionabas que trabajas una parte, pero también los límites, entonces ya sabes cómo gestionar lo que acabas de aprender. Y hablando de salud mental, muchas personas a lo mejor piensan que nada más es para las mujeres, porque se escucha que es como más las mujeres las que sufren depresión, ansiedad y eso. Junio es el mes de la salud mental del hombre.
¿correcto? Así es, junio. Vi algunos datos que me parecieron un poco alarmantes. No sé cómo lo tratas en tu consultorio, pero son muy pocos hombres los que llegan a una terapia psicológica. Digamos que eso está cambiando. Hoy en día ya no son pocos, o sea, ya digamos, o tampoco son como la media, puede decirse. Si antes iban a lo mejor de 10 mujeres un hombre, ahorita en la actualidad ya van 3 o 4 de 10 mujeres, ¿no? O sea, sí ha habido un aumento a la consulta. Y desde ahí yo siento que también, creo que a partir de lo pandémico, o sea, la pandemia vino a visibilizar necesidades precisamente de expresión emocional, de acompañamiento, etcétera, pero sí abrió como esa puerta hacia el género, ¿no? En este caso los hombres, porque sí, la tendencia mayormente son mujeres, es lo habitual, ¿no? Tienen más esa facilidad para conectar con las emociones, para expresarlas, aunque existe como ese miedo de pues, qué va a pasar, y al final ellas se permiten más, ¿no? Se permiten más expresar. En tema de los hombres, el proceso surge a partir de, pues creo que fue en el 94, estoy investigando antes de esta sesión, pero surge en Estados Unidos porque surge un movimiento de salud física precisamente, prevención de cáncer de colon y de hipertensión, algunos digamos que diagnósticos que surgían en Estados Unidos. Entonces empezaron a este movimiento precisamente como de prevención en tema de los hombres, ¿no? Pero ¿qué fue lo que fue pasando? Que se dieron cuenta que cada vez eran más y más y más y más, ¿no? Entonces, tan solo en tema de salud física, ¿cuánto trabajo nos cuesta a los hombres para ir a una consulta, ¿no? Una consulta médica? Ya hasta que ya no tenemos el dedo morado, o ya hasta que no, entonces ya vamos a una consulta física, o sea, de exploración, de preguntas sencillas de 15 minutos, ¿no? Ahora en tema de salud mental, pues a partir de ahí se dieron cuenta que era necesario no solo prevenir sobre la parte física, sino ya atender situaciones, pues porque había mucha tasa de suicidio, de depresión, de ataques de ira. Creo que en los hombres la forma de expresión es la ira, o sea, es una ira desproporcionada, ¿no? Y ¿por qué? Pues porque socialmente también hay una educación de aguanta, el hombre no se puede mostrar vulnerable, el hombre no llora, y entonces aguanta, y pues es como cualquier situación, ¿no? Sí puedes aguantar, pero ¿por cuánto tiempo? Entonces a partir de ahí lo que no se expresa, pues también tiene ese efecto, depresión, ansiedad, y desde luego en muchos de los casos, mayormente el tema del suicidio, pues es en los hombres, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje muy alto, mucho menor en las mujeres, ¿no? Entonces es un indicador de que probablemente la salud mental masculina requiere atención hoy en día, y que gracias a las redes se está visibilizando todavía más, porque pues también es un tema nuevo. 1994 pues está relativamente nuevo, ¿no? Pero sí hay muchos movimientos ya que se enfocan en precisamente promover campañas de sensibilización, abriendo espacios de escucha precisamente exclusivamente a los hombres, por este miedo de ser estigmatizado, ser señalado, ser a lo mejor criticado en algunas situaciones, ¿no? Creo que también las nuevas generaciones traen más apertura, traen más esa parte de reconocer las emociones y decir, bueno, yo necesito hablar esto con alguien, no lo puedo guardar, ¿no? Sí, que se permiten hablar más de lo que hablaban antes de lo que se entiende. Y de acompañarse también, porque muchas veces surge este acompañamiento o esta expresión emocional, pero ya bajo las sustancias, ¿no? O el alcohol o alguna situación ahí popular, pero que realmente es como adormecer la emoción, porque no te estás haciendo responsable de lo que estás sintiendo realmente de una forma consciente, ¿no? Hay una desinhibición por un factor externo, pero no es, y que es lo común y lo aceptado también en la sociedad. O sea, si estás borracho, ebrio, sí puedes hacerlo. Llora, grita, qué sé yo. Sí, se les permite hacer todo eso. Entonces, socialmente tiene un peso también, y es donde hay que trabajar esta parte de sensibilizar, educar en el tema de lo que no se expresa,
tiene consecuencias. Hay que expresar ese enojo de una manera más sana, porque ellos sí lo expresan, pero por ejemplo la tristeza, ¿no? Esa tristeza hay que identificarla, hay que conectar con ella y hay que expresarla de alguna manera. Los miedos, porque también en tema de miedo, el hombre socialmente, no tengas miedo, ¿no? Y tienes que ser valiente, y tienes que poder, y tienes que aguantar. Entonces, esas emociones socialmente no se nos educa. Vamos a veces aprendiendo como a romper esos paradigmas, pero socialmente es como lo esperado, ¿no? Que el hombre no exprese, que no se muestre vulnerable, porque si no expresa, entonces tiene carácter, ¿no? Tiene cierta... Y si lo expresa, pues entonces es débil, es vulnerable, y todo lo contrario, precisamente, yo los menciono en algunos talleres, mostrar debilidad, mostrar vulnerabilidad, requiere mucha valentía. O sea, se requiere poder conectar con tus necesidades y decir, pues yo sé que tengo que aguantar, pero yo necesito sacar esto. Pero hoy no. Hoy no, o ciertas cosas sí, ¿no? Ciertas cosas que... Pero yo creo que también el tema de aguantar es precisamente esta educación de reprimir, de no mostrar, de fingir, porque también se finge, ¿no? Sí. Entonces, mejor conectar con tu necesidad, con tu emoción, y pues eso es lo que nos hace humanos finalmente. Las emociones nos dan esa humanidad, ¿no? Y no solo en nosotros, en los animales, en otros seres vivos, ¿no? de nuestro entorno. No hay lenguaje, pero el lenguaje es precisamente lo emocional. Entonces, pues es muy amplio, muy complejo, pero el tema de la salud mental masculina, pues ya se está visibilizando. Junio es todo un mes. En noviembre por ahí está el Día del Hombre, pero no el Día del Hombre como para ser reconocido de una forma por nomás, ¿no? Tiene un sentido, un trasfondo. Es precisamente hacer consciente la importancia de la prevención en tema de salud masculina. Porque si te duele algo, pues ve y atiéndete, no esperes a que escale. Esto es un dato muy curioso y muy rápido, pero había una investigación que decía que muchos de los casos, por ejemplo, de cáncer o de situaciones de salud en los hombres, hubieran sido evitables si hubieran ido a atenderse a tiempo. Pero como no se atendió a tiempo, escaló, ¿no? Se fue complicando más. Entonces, por eso también la importancia de prevenir pues temas de autocuidado, y después si ya estoy viviéndolo, entonces también atenderme, ¿no? La parte de una cosa es prevención y otra cosa es atención. Pero si ya estoy en un asunto de trastorno de ansiedad o de crisis y pánico, qué sé yo, pues ya es un indicador para que ya vaya a atenderme, no dejarlo escalar. Sí. Como un dato que me pareció muy, muy importante ahorita que lo dices, dice, aunque los hombres tienen prevalencia más altas a cualquier trastorno en la vida, 30% hombres y versus 27.1 en mujeres, no significa que los hombres sean los que aguantan más, sino los que... No significa que los hombres no se enfermen más, sino son los que aguantan más, hablando de emocionalmente. Ellos sí caen en problemas emocionales y psicológicos, solamente que no se atienden, que se atienden hasta 14 años después de que les pasa algo, aproximadamente, según los datos. Entonces, el que mencionemos esta importancia que tienen, no nos queremos enfocar solamente en la salud emocional de las mujeres, sino también en los hombres, porque al igual que en las mujeres es importante también. Y el que puedan, a lo mejor no se sienten cómodos con una mujer, pero que acudan con hombres y con psicólogos, siento que les va a ayudar más como identificarse y no sentirse como sin valor o con la vergüenza de que no me va a juzgar o una mujer, porque todavía creo que existen esos prejuicios de alguna manera, el que decir no, ¿cómo voy a ir con ellas? Si, no sé, dicen que a lo mejor las mujeres somos chismosas o lo que sea, pero el que puedan acercarse con ustedes les ayudaría bastante. Sí, yo creo que también hay opciones, o sea, al final no se trata de... creo que la parte del género facilita, ¿no? Porque sí es como... Sí, te sientes identificado de alguna manera. Identificado, y también, o sea, no es lo mismo decírselo a una mujer en el caso de alguien que apenas está hablando de abrirse, de mostrar su vulnerabilidad.
pero al mismo tiempo pues creo que varía también a veces la personalidad, porque hay quien se ha dicho, yo prefiero estar con una mujer, ¿no? O yo prefiero terapia de grupo, o yo prefiero un taller intenso donde puedan contenerme a un grupo de personas. Creo que ya varía. Yo por ahí sí me gustaría hacer un corto comercial que se llama Voices of Brotherhood, pero es un grupo precisamente que lleva años trabajando con hombres. Entonces hay reuniones mensuales donde cada quien participa desde su posición, pero se dan cuenta en esas reuniones que ciertas situaciones no son exclusivas. O sea, no solo me pasa a mí, ¿no? Le puede estar pasando al hermano, al primo, al amigo, y eso también hace que baje esa intensidad de lo que uno siente, ¿no? Creemos que solo nos pasa a nosotros y no, habemos más en la misma situación. Pero ellos abordan varias temáticas, hacen por ahí un taller intensivo una vez al año, donde se van a la tipo montaña, pues, y con una serie de dinámicas y ejercicios que precisamente buscan eso, una expresión emocional, a brindar herramientas que de alguna forma se queden con ellos para su cotidianidad y las puedan estar aplicando pues para el futuro principalmente. Porque se trata mucho de, más que de aprender, a veces se trata de desaprender muchas cosas que aprendimos, ¿no? Y que ya no son útiles, y que en el caso de los hombres el tema de bienestar emocional, inteligencia emocional, regulación emocional, pues creo que son herramientas que les pueden facilitar relaciones, situaciones laborales, sociales, con los hijos también, porque entra esta parte de yo a mi hijo no le muestro cierta emoción, ¿no? Me la reservo porque soy hombre, o yo a mi hijo no tengo como ese acercamiento, o no lo dejo sentir de alguna manera. Eso en el peor de los casos, sí. ¿No? Que, o sea, yo evito que él sienta lo que probablemente es natural, ¿no? Y desde ahí pues también es mucho esta parte preventiva, esta parte que no escale, ¿no? Cuando hablo también de ya un asunto, hablaste de los trastornos, por ejemplo. Ya un trastorno es porque precisamente estuvo aguantando tanto, la irritabilidad era un indicador. Las conductas a veces impulsivas son otro indicador, ¿no? Ya están ahí, pero no se atiende. Entonces sí pasa una depresión profunda, una depresión que se acentúa y muchas de las veces pues al suicidio, ¿no? Cuando precisamente pues si se detecta en algún punto, puedes manejarlo, ¿no? Otro, aparte del ataque de ira o de estas conductas de repente como normales, porque sí se normaliza y eso también es peligroso, pero las conductas de riesgo, ¿no? Porque ya alcoholizado me atrevo a manejar, ya alcoholizado me atrevo a acelerar, ya sí, entonces, cosas que no haría conscientemente. Cosas que en sus 5 sentidos no las haría, ¿no? Y que muchas de las veces pues ahí pasa también el accidente o la situación. Entonces, sí. Una conducta de riesgo también ya es un indicador de que esa persona necesita dedicar tiempo, ¿no? Tiempo a eso. Bueno, ya estamos por terminar el programa. Te agradezco mucho que hayas venido, que nos hayas expuesto todo esto, lo que significa el bienestar emocional, que no solamente es de mujeres, sino también de los hombres, y que a lo mejor quien nos esté escuchando puede identificar tanto en su persona como a lo mejor en su pareja, que necesita pues tomar cartas en el asunto y mencionarle sobre tus círculos. Pues de manera breve, son 5 círculos los que estoy promoviendo aquí en San Miguel, de manera quincenal, todos los lunes. De manera quincenal los lunes, de 6 a 8 de la noche, y con el que estamos promoviendo en este momento precisamente es Círculo para gestionar tus emociones y Círculo para trabajar los límites personales. Próximamente tendremos Círculo para mejorar la comunicación y Círculo para fortalecer la autoestima, y un último que sería Círculo para cuidar tus relaciones personales o interpersonales en este caso. Todos los círculos convergen, se correlacionan y precisamente forman parte de esta dinámica de fortalecimiento de nuestro bienestar emocional. No solo es lo interno, sino que también es la parte de cómo me relaciono, cómo interactúo en los diferentes entornos o diferentes situaciones. Y de mi parte, pues también agradecer la invitación a ti, Patricia, y al espacio a Polifonía de los Altos. Muchas gracias. Gracias por abrirnos tu agenda y darte el tiempo de venir a platicar con nosotros, porque de verdad era un tema muy amplio, muy importante, que queríamos que pues la gente empezara a escuchar
y creo que después de este programa van a estar como más conscientes de la importancia que tiene pues cuidar también esta parte. Les recuerdo antes de irnos, el 27 y 28 de junio vamos a tener Cinepolifonía. Les recuerdo las funciones: el sábado 27 a las 10:30 m va a ser La Cabra Cambio el Juego, a las 2 p.m. 13 Fantasmas, a las 6 p.m. en La Hierba Alta. El domingo 27 de junio vamos a tener a las 10:30 m Super Mario Galaxy, a las 2 p.m. Avatar, Fuego y Cenizas, y a las 6 p.m. La Hora de la Desaparición. Recuerden que todo lo recaudado es para los enfermos renales y Fundación Sari. Por mi parte es todo por hoy. Les agradezco que nos hayan acompañado y que sigan aquí en Sentimientos en Voz Alta. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Polifonía Los Altos ha llegado a tus oídos, la estación con la mejor programación, los éxitos del momento y la información que quieres escuchar. Polifonía Los Altos en sintonía.